No hay soberanía en la zozobra de los diabéticos sin insulina, en la desesperanza de quienes han visto evaporarse con la inflación dilirante los ahorros de toda una vida. No hay soberanía en el drama de un pueblo cuya verdadera suerte se juega en el mercado negro. Negociar con los organismos internacionales no es, pues, una renuncia al compromiso con la justicia social. Por el contrario, es la única forma de preservar ese compromiso. Lo que queda del sueño chavista, el sueño de una sociedad más solidaria y más equitativa, demanda un baño de realidad, la valentía de admitir errores y la voluntad de negociar un nuevo rumbo para este país. Si la prioridad del programa de ajuste debe ser en lo económico generar confianza, en lo social debe enfocarse en proteger a los sectores más débiles de la población. Esto me lleva a la segunda crisis que he mencionado, el severo deterioro social que ha venido experimentando Venezuela en forma de aumento de la pobreza y de la delincuencia. Si en algún momento la revolución bolivariana se justificó por sus intenciones, hoy es menester juzgarla por sus resultados. Una mayoría de este país vive en condiciones que no pueden calificarse como dignas. A la escasez y la necesidad se suma el temor y la desconfianza, fuerzas que carcomen el tejido social. No es posible ufanarse de promover una agenda progresista y hacerse de la vista gorda ante el hecho de que Caracas se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo. ¿O es que eso también se explica por una conspiración internacional? Algunas de estas tendencias tardarán quizás años en revertirse, pero su atención no puede posponerse. Por más difícil que sea, el proceso de ajuste debe al mismo tiempo rescatar la economía y prevenir un descalabro social aún mayor, mediante redes de asistencia que se encuentran ya instaladas, aunque deben fortalecerse y despolitizarse. Dentro de la crisis social quiero también incluir la dolorosa que exhibe la población venezolana, atizada en muchos casos desde las cúpulas del poder. Un mejor futuro para Venezuela no está en la exterminación política de unos por otros, ni en la supresión de un movimiento o una agrupación, cualquiera que sea. Un mejor futuro para Venezuela está en la reconciliación, la tolerancia y la disposición de trabajar conjuntamente por el progreso de un pueblo que no necesita añadirle a la carestía el conflicto social. El primer signo de esa reconciliación es y debe ser la liberación de todos los presos políticos. La liberación de todos los presos políticos que tramita esta Asamblea Nacional bajo el proyecto de ley de amnistía. Esta es una señal obligatoria de parte de un régimen cuyo récord democrático ha transitado de cuestionable a deshonroso. Cada líder de la oposición que se encuentra en prisión, en arresto domiciliario, o en juicio por causas espurias es una prueba indiscutible de autoritarismo
y una afrenta que aísla más y más al gobierno de Nicolás Maduro. Lo digo sin exagerar, de la libertad de los presos políticos, de la libertad de Leopoldo López depende que Venezuela pueda volver a ser reconocida como una democracia que respeta los derechos humanos. Y de democracia se trata. La crisis institucional es la más insidiosa de todas, porque subvierte los mecanismos por los cuales puede atenderse la crisis económica y la crisis social. La desaparición de los límites que separan a los poderes del Estado, el creciente control militar sobre las funciones civiles, la flagrante falta de independencia de los órganos contralores y supervisores, la interpretación complaciente de la legislación, los límites a la libertad de prensa, la persecución a la oposición, han permitido que el modelo se perpetúe más allá de su agotamiento. El sistema de pesos y contrapesos existe no solo para prevenir los abusos y respetar las libertades, sino también para garantizar un buen gobierno. Un régimen que concentra el poder no puede decir que le sirve al pueblo porque remueve por ese acto el control de calidad de la gestión pública. Servirle al pueblo es someterse a su escrutinio, es ser interpelado y rendir siempre cuentas. La transparencia no tiene signo político. Ser transparente es de demócratas, de la izquierda o de la derecha. Revertir la concentración del poder que durante años ha venido operando en Venezuela es un requisito sine qua non para la recuperación. Para combatir la delincuencia se requieren fuerzas de seguridad al servicio de la ley y no de alguna tendencia política. Para generar certeza jurídica se requiere un sistema de administración de justicia absolutamente independiente. Para que la población pueda premiar o castigar con su voto el desempeño de las autoridades electas, se requiere de una institucionalidad electoral objetiva y apartidista. Y sobre todo, para garantizar una verdadera representación de todas las voces de la sociedad, se requiere de una asamblea legislativa enérgica y capaz de llamar a cuentas al Ejecutivo. Se avecinan discusiones en extremo delicadas. Desde mi experiencia en la negociación de los acuerdos de paz en Centroamérica, quisiera advertir sobre el altísimo costo que tendría sumirse en una guerra de trincheras. El pueblo venezolano ha demandado un cambio. El contenido de ese cambio implica una negociación en donde ambos bandos hagan concesiones. Para el gobierno, esto puede implicar incluso el término anticipado de su mandato. Para el gobierno, esto puede implicar incluso el término anticipado de su mandato según los mecanismos previstos en la propia Constitución política. Pase lo que pase, hay que recordar que el test de un líder que ama a su pueblo es amarlo por encima del poder. Lo peor en este momento es aferrarse en extremo a las posturas,
bombardear de antemano cualquier puente y bloquear las avenidas. Eso entrañaría un tormento adicional para un país que requiere hoy más que nunca la política de altura. La principal responsabilidad de cada líder y de cada representante venezolano es prevenir el colapso. Se requieren estadistas que se sienten a la mesa y no caudillos que golpeen la mesa. El diálogo hace milagros. Cruentas guerras civiles, espantosos conflictos armados, luchas descarnadas entre enemigos mortales se han resuelto con el arma suprema de la inteligencia humana, la palabra. ¿Qué no es posible entonces en Venezuela? Amigas y amigos, nuevamente les digo, ustedes sostienen el hilo del destino entre los dedos. Esto es más grande que cualquier aspiración personal, más importante que cualquier proyecto político, más trascendente que cualquier ideología o dogma. Esto es la supervivencia de personas concretas, de millones de venezolanos que merecen que sus gobernantes tengan la capacidad de transigir y pactar.